Mi mamá me desheredó por no apoyar la boda de mi hermana, así que recuperé mi casa y la dejé sin hogar. Desde muy pequeña, la diferencia en el trato que mi madre, Karen, tenía con nosotras era evidente. Mi hermana menor, Rachel, nació con complicaciones, siendo una bebé endeble y enfermiza, y desde el instante en que llegó a este mundo se volvió el centro absoluto de las atenciones de mi madre. Mientras a Rachel se le consentía de manera excesiva, yo, a mis 42 años, me encontraba en una posición en la que nunca parecía importarme lo suficiente. Mi madre demostraba su amor a la manera más manifiesta, mientras ella se dedicaba a cuidar cada necesidad de Rachel alimentándola de la mano, haciendo sus tareas escolares e incluso protegiéndola de experiencias que pudieran lastimarla. Yo me veía relegada a ocupar un lugar meramente funcional, con solo lo necesario para sobrevivir y sin nadie que atendiera mis sentimientos o impulsos. Recuerdo con dolor eventos cotidianos, como aquella vez en la que, a la edad de 10 años, tuve que esperar horas sola afuera de la escuela porque mi madre se había olvidado por estar ocupada en un spa. Mientras Rachel tenía todo al alcance de su mano, yo aprendí a no esperar consuelo en casa, pues no era más que una extraña en mi propio hogar. Mi padre, Michael, era el único que me daba un poco de cariño y atención. Él, aunque trabajaba muchas horas y no siempre estaba, siempre encontraba un momento para llevarme a comer helados o ver una película, y me llevaba a unos restaurantes extra que yo debía mantener en secreto para sentirme querida. Llegué a comprender, con el pasar de los años, que la obsesión de mi madre por Rachel se debía a un deseo de control. Ella quería tener a la niña siempre necesitada, dependiente y sin la posibilidad de crecer con autonomía. Mientras Rachel disfrutaba de un tratamiento de princesa, yo debía aprender por mi cuenta a resolver mis problemas y a valernos por mí misma. Esto marcó mi camino. Si bien mi madre nunca me brindó ese soporte emocional, tuve que forjar mi independencia de la manera más dura, sintiéndome relegada y abandonada en muchas ocasiones. La situación se mantuvo durante mi adolescencia y hasta el final de la secundaria. Con la cabeza llena de resentimiento y la sensación de haber sido invisible, me apresuré a tomar un camino distinto. Al ingresar a la universidad en una ciudad diferente, pude al fin respirar con libertad. Fue mi primer escape de aquel ambiente tóxico en el que se comparaba mi existencia con la de Rachel, y por primera vez sentí que podría construir mi vida sin estar a la sombra de un favoritismo destructivo. Mientras yo comenzaba a forjar mi futuro, Rachel se quedó en casa, viviendo en el entorno resguardado que mi madre había construido para ella, sin tener que aprender siquiera las habilidades básicas de la vida cotidiana. Sin embargo, la vida no se limitó a las heridas de la infancia. 11 años atrás, la salud de mi padre empezó a deteriorarse de forma alarmante. Al principio se trató de una tos persistente que se atribuyó a simples alergias o a un resfriado, pero conforme pasaban las semanas, su estado empeoraba notablemente. La imagen de mi padre, cansado, sin aliento y cada día más frágil, se convirtió en un recordatorio de lo que significaba vivir sin el apoyo suficiente de quienes a su alrededor parecían más preocupados por sí mismos. Mientras yo, que ya había huido de ese ambiente, me encontraba a kilómetros de distancia, yo era la persona que, a diferencia de mi madre y de Rachel, se esmeraba en brindarle la atención y el amor que él merecía. Actualización 1. Cuando mi padre fue finalmente hospitalizado a causa de una grave infección pulmonar, su estado se volvió crítico. A diferencia de mi madre, quien parecía ajena al sufrimiento y centrada en su rutina de spa, yoga y reuniones sociales, yo dejé todo de lado y regresé a casa sin pensarlo dos veces. Llegué al hospital y pude ver a mi padre allí, vulnerable y en condiciones deplorables, sin la compañía ni el cuidado de mi madre y de Rachel, quienes se excusaron con pretextos fútiles. Durante esos duros días, me vi obligada a asumir todas las responsabilidades, coordinar con los médicos, gestionar la medicación y, muchas veces, dormir en una silla junto a la cama del hospital para estar siempre a su lado. Comprendí en ese momento que mi padre, a quien tanto amaba, merecía un trato distinto, y que en sus últimos momentos se había sentido verdaderamente solo, ignorado por las mismas personas que deberían haberlo protegido. Tras una semana en el hospital, logramos darle el alta, aunque mi padre necesitaba cuidados constantes. Contratamos a una enfermera, llamada Ann, que lamentablemente demostró ser poco confiable. Mientras tanto, la apatía de mi madre y la indiferencia de Rachel se hacían cada vez más evidentes, hasta el punto de que, durante los episodios más difíciles, ellas se replegaban o incluso se ausentaban de casa. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre falleciera rodeado por la ayuda de la enfermera, algunos amigos y, por supuesto, yo, quien lo amé hasta el final. La manera en que mi madre y mi hermana se comportaron durante ese periodo, ella apareciendo apenas para dejar un saludo frío y Rachel justificando su ausencia, fue una de las pruebas más dolorosas que viví.
Poco después, el abogado de mi padre me contactó para revelar el contenido de su testamento. Todo había sido dejado a mi nombre. La casa, sus ahorros, el patrimonio entero. Mi madre y Rachel, pese a tantos años de vivir al margen, no recibieron ni un centavo. Este legado fue, sin duda, un reconocimiento a mi esfuerzo y amor incondicional hacia mi padre, pero también encendió una chispa de ira y traición en mi interior. Actualización 2. La lectura del testamento desató una tormenta en mi familia. Mi madre se mostró furiosa, exigiéndome que compartiera la herencia, y mi hermana Rachel, en un arrebato de enojo, llegó a gritarle al abogado que aquello era injusto e impensable. Sus actos y palabras dejaron claro que para ellas, el testamento era una afrenta a su estilo de vida y a la relación desigual que siempre habían tenido conmigo. Sin embargo, lejos de ceder ante sus presiones, decidí mantenerme firme. Con el paso del tiempo, mis decisiones dejaron de ser solo una respuesta al dolor pasado y se convirtieron en el cimiento de un nuevo comienzo. Aún así, yo decidí, en un primer intento de buscar algún tipo de reconciliación o en medio de la confusión de sentimientos, permitir que ellas vivieran en la casa que mi padre me había dejado. Durante años, vivieron allí sin abonar renta, apoyándose en un sistema que parecía normal para mi madre, la cual incluso organizaba desde esa misma casa planes para rentar algunas habitaciones y, en ocasiones, usaba la propiedad para ocultar su aparente situación económica precaria mientras yo me comprometía a mantenerla. Pensé, ingenuamente, que con el tiempo, quizá ellas cambiarían y se darían cuenta de la magnitud de su propia irresponsabilidad y falta de gratitud. Aún así, la vida me demostró que no siempre se llega a entender la lección. El proceso se agravó aún más cuando, a raíz de ciertos acontecimientos, mi hermana Rachel decidió casarse nuevamente. Su primer matrimonio había terminado hace tiempo y, tras la separación, se quedó viviendo en casa sin dar muestras de querer independizarse o asumir responsabilidades propias de una vida adulta. Con la noticia del nuevo compromiso, mi madre comenzó a insinuar que, para que la boda fuera un éxito y para que la familia no sufriera humillaciones públicas, era indispensable que yo aportara económicamente para sufragar los gastos. La petición era absurda por varias razones, además de que Rachel y yo prácticamente habíamos dejado de comunicarnos y yo no formaba parte de la lista de invitados, una clara muestra de mi desdén durante todos esos años. La idea de que yo, quien había sido la única persona en estar a cargo de mi padre en sus últimos momentos, debiera ahora convertirme en la salvadora de un evento que ni siquiera me involucraba, resultaba inaceptable. Ella y mi madre, intentando manipularme y apoyándose en el recuerdo del legado paterno, esgrimieron argumentos de responsabilidad familiar y débito moral, recordándome que todo me había sido dado por mi padre y que, en cierta forma, yo les debía algo. Pero yo recordé con amargura aquellos momentos en los que jamás estuvieron presentes cuando mi padre más lo necesitaba y me negué rotundamente a colaborar. Actualización 3. La situación llegó a su punto álgido cuando, tras la insistente y desgastante demanda de ayuda para sufragar los costos de la boda de Rachel, decidí que ya no podía tolerar más el comportamiento manipulador y la ingratitud de mi madre y mi hermana. Consciente de que la herencia a la casa en particular era un recordatorio constante de todo lo que había pasado, y habiendo soportado durante años su actitud depredadora, tomé la decisión de poner fin a ese ciclo tóxico. Llamé a mi abogado y, sin darle más vueltas, obtuve una orden de desalojo para mi madre y para Rachel. La respuesta fue, como era de esperarse, una mezcla de incredulidad y furia desbordada. Mi madre gritaba al teléfono que yo no podía desalojarla, que era su hogar de 45 años, y mi hermana se abalanzaba en acusarme de ser la villana de la familia, insinuando que mis acciones estaban destinadas a preservarme para tener el control de la fortuna familiar. A pesar de sus recriminaciones, me mantuve firme, no podía seguir permitiendo que esos hábitos de comportamiento, la indiferencia ante la enfermedad de mi padre y la manipulación emocional, se tradujeran en excusas para mantener su lugar en la casa que mi padre me había dejado. Con determinación, informé a mi madre que tenía 30 días para abandonar la propiedad. Al cabo de 26 días, Karen finalmente recogió sus cosas. Yo, sin embargo, no me involucré en el proceso, dejando que un administrador de la propiedad se hiciera cargo de la entrega del inmueble. Posteriormente, procedí a limpiar y renovar la casa, para luego ponerla en alquiler a una familia de confianza. Este paso no solo fue una manera de asegurarme de que la propiedad estuviera en buenas manos, sino también un símbolo de mi liberación. Con el tiempo, la decisión demostró ser acertada, mientras mi madre y mi hermana se sumían en un torbellino de críticas y recriminaciones por el desalojo, yo comencé a ver mi vida tomar un rumbo diferente, centrado en mi bienestar y en el futuro de mi hija. Actualización 4.
Aproximadamente 2 meses después de que se hiciera efectivo el desalojo, empecé a recibir noticias a través de algún familiar que informaba sobre cómo se desarrollaban los eventos en la vida de mi madre y mi hermana. Resulta que, tras el caos del desalojo y la negativa a financiar la boda de Rachel, la situación en la que vivían se había deteriorado de manera significativa. Mi cuñado, Chris, había llegado al límite de la tolerancia ante la injerencia constante de mi madre en su hogar, criticando incluso detalles de la vida personal y familiar de Rachel. En una discusión particularmente intensa, Chris planteó un ultimátum: o mi hermana se deshacía de la influencia opresiva de mi madre de manera definitiva, o él mismo optaría por abandonar la relación. La tensión en su matrimonio era palpable, y aunque Rachel trató de rebajar la gravedad de la situación, sus intentos de justificar la conducta de mi madre al atribuirle la culpa a la falta de recursos económicos y a la injusticia de que yo hubiera heredado todo solo empeoraban las cosas. La situación fue escalando. Mi madre, en un gesto desesperado y típico de sus manipulaciones, intentó incluso comunicarse conmigo a través de un correo electrónico después de haber sido bloqueada en todos los demás medios, en el que imploraba una segunda oportunidad para reintegrarse a mi vida y, de alguna manera, arreglar lo sucedido. En ese mensaje, Karen se presentaba como una madre arrepentida que, supuestamente, había vivido con remordimientos desde la pérdida de mi padre y que ahora deseaba formar parte de la vida de mi hija. Sin embargo, yo ya había tomado demasiadas decisiones para dar marcha atrás. No podía volver a ser la persona que, cediendo ante la culpa y la manipulación, permitiera que esos comportamientos abusivos regresaran a mi espacio. Mientras tanto, la situación de Rachel no podía ser menos complicada. La boda, que se había visto gravemente afectada por la negativa de financiarla, se transformó en un evento modesto en un salón del ayuntamiento, lo que generó cierta humillación en su círculo social. Además, las tensiones en su matrimonio se intensificaron, ya que Chris, quien inicialmente había perdonado las actitudes negligentes de Rachel, comenzó a mostrarse emocional y financieramente distante. Con el tiempo, se supo que la vida con mi madre en su casa había derivado en constantes disputas, con críticas sobre la administración de la familia, comentarios despectivos sobre la manera en que se llevaban a cabo las tareas del hogar e incluso discusiones acerca de quién debía tomar las decisiones económicas. Por otro lado, yo he seguido adelante, consolidando mi carrera, mi familia y planificando un futuro prometedor para mi hija. La renta que genero con la casa, que ahora está bien cuidada y renovada, me brinda estabilidad financiera, permitiéndome invertir en su educación y en futuros proyectos. Aunque algunos familiares han intentado persuadirme de que actúe con clemencia y sea la persona grande que supuestamente la familia espera, no puedo ni debo olvidarme de todo lo que he pasado. El comportamiento de mi madre y mi hermana, su total indiferencia en los momentos críticos como cuando mi padre agonizaba o cuando necesitaba apoyo para seguir adelante y su constante manipulación, me dejaron claro que ya no podía sacrificar mi bienestar por mantener la apariencia de una familia unida. Hoy, cada vez que pienso en todo lo ocurrido, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que pude haber sido si la vida me hubiese tratado con más equidad, y alivio por haber encontrado la fuerza para actuar y revertir una situación que, de haber continuado, habría destruido mi identidad. La evolución de los últimos años ha sido dura y llena de decisiones difíciles, pero a la vez liberadora. Entender que el amor propio y la firmeza son esenciales para no repetir los patrones del pasado me permitió establecer límites inquebrantables con aquellas personas que nunca estuvieron a la altura de las exigencias de la vida, en familia.